Buenos días, hermanos. Me da gusto, de verdad es un gozo para mí ver el pueblo de Dios alabando y glorificando a Cristo. Ahorita en la alabanza que acaban de terminar, la verdad me gozo en ese sentir de esta iglesia, de este cuerpo viviente que unánimes alaban el cuerpo a Cristo. Vamos a continuar con el estudio de Filipenses. ¿Se acuerdan la semana pasada hasta qué versículo lo vimos? ¿Sí vino, hermano, hace 8 días? Hasta el 26, hermano. Entonces, antes vamos a continuar el día de hoy, este domingo, con el versículo 27 al 30. Filipenses 1, versículo 27 al 30. Mire, vamos a hacer un contexto de la iglesia de Filipo. Si usted ha estudiado la Biblia, la iglesia de Filipo fue la primera iglesia en Europa Oriental. Fue la primera comunidad cristiana donde anteriormente, se llamaba Filipo y posteriormente se llama Macedonia, lo que actualmente es Grecia, la frontera con Yugoslavia y con Turquía. Esta iglesia de Filipo es la puerta de entrada del cristianismo en toda Europa Oriental. Entonces, esta colonia era una colonia romana, donde el César, hubo 12 Césares, o el emperador, era considerado por esta colonia romana como un Dios viviente. Entonces, claro que cuando llega el Evangelio, cuando el apóstol Pablo llega e inicia una iglesia en ese lugar, existía obviamente en la cultura de esa colonia romana, en la mente de los filipenses, existía un gran nacionalismo patriótico. No era fácil predicar el Evangelio. Pablo obviamente tuvo mucha resistencia al predicar que Jesús ahora era el verdadero rey del mundo. Entonces, y la iglesia, los primeros cristianos, Lidia, aquella mujer que vendía púrpura y que fue de las primeras cristianas que siguieron con ese ministerio, también obviamente tenían mucha resistencia por ese nacionalismo patriótico que existía en la gente de Filipo. Pero aún así, incluso ellos mismos, el apóstol Pablo estuvo preso, tuvieron persecución y la iglesia cristiana también tuvo persecución y resistencia en aquellos tiempos. Pero esa pequeña comunidad cristiana seguía siendo una comunidad vibrante, fiel a Jesús. Entonces, Pablo después regresa a Roma, después al parecer algunos 7 años, y se encuentra preso en Roma, en una prisión romana. Dicen los estudiosos que se encontraba en un arraigo domiciliario, cuando la iglesia de Filipos manda un mensajero para que le lleve una ofrenda, un regalo de amor y económico a Pablo, para que se pudiera sostener en Roma, en esa prisión domiciliaria, y que con esos ingresos pudiera sostenerse y también pudiese pagar la comida y el salario de los guardias que lo estaban custodiando. En México también tenemos el arraigo domiciliario, nuestro derecho también viene del derecho romano. Entonces yo lo entiendo así también, obviamente en Filipo, como era una colonia romana, y en Roma tenían obviamente esas leyes. Cuando Epafrodito llega
con el apóstol Pablo y le entrega esta ofrenda de amor y económica, él regresa con él una epístola. Una epístola es una carta de agradecimiento a la comunidad en Filipo, la pequeña comunidad cristiana que existía en Filipo, dándoles las gracias, pero mucho más que eso, también les manda un mensaje a lo que vamos a ver ahorita del versículo, bueno, de toda la carta de Filipenses, pero específicamente en estos versículos del 27 al 30. Entonces, Pablo dice que el vivir en Cristo sea una verdadera expresión en la vida de los creyentes, o sea, que Jesucristo efectivamente viva en la vida de esos creyentes que se habían convertido a Cristo. Y se vuelve a los filipenses y los exhorta a decirles: vivan como Cristo, piensen como Cristo, hablen como Cristo, que sus vidas ahora ya no sean moldeadas por ese nacionalismo patriótico que existía, y ahora sean moldeadas por un nuevo rey, que en este caso era Jesucristo. Ya tu vida no debe ser moldeada conforme a las leyes o al emperador cristiano, al emperador romano. Ahora tu nuevo rey, tu nueva manera de vivir, tus nuevos pensamientos, tu forma de hablar, tu forma de comportarte debe ser conforme al Evangelio de Cristo. Entonces, en el versículo 27 dice, si están ahí por favor, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Cómo es digno del Evangelio? Hay algunas traducciones que dicen que vivir como un ciudadano, o su equivalente, de buen testimonio, de excelencia, de integridad, de gran responsabilidad al presentarnos como cristianos. Esto quiere decir a la altura de Cristo. Darle a nuestra vida el carácter correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, hace algún tiempo un amigo me platicaba que sus hijos habían ido a estudiar a Canadá y él los apoyaba, les pagaba un departamento en aquel país, y cada que él iba a visitarlos, pues todo bien, supuestamente estaban en la escuela, estudiando, comportándose de manera digna. Y cada que iba les hablaba y les decía: voy a visitarlos, y cuando llegaba obviamente el departamento estaba limpio, ellos salían a la escuela, regresaban, una vida normal. Pero él dudaba de que algo había ahí. Entonces una persona le recomienda, le dice: ¿sabes qué? Ve y visítalos, pero no les avises. Entonces él viaja a Canadá y llega de sorpresa al departamento de sus hijos, y desafortunadamente se ve la vida que verdaderamente llevaban sus hijos. Ellos literalmente habían tenido una fiesta donde había habido excesos de todos, mujeres ahí, vino, drogas. Entonces él regresa a México obviamente desilusionado, y tuvo el gobierno de Canadá, los expulsó de su país porque se metieron en problemas legales. Entonces, esto no es exclusivo de los hijos o de los hombres. Esto pasa en mujeres, en jóvenes, aún en los adultos. Durante mucho tiempo yo fui empleado del gobierno federal, tuve la oportunidad de viajar mucho a la Ciudad de México, y me daban viáticos para comer bien, y yo generalmente iba a lugares, Presidente Mazarik, Molière, todo lo que es Polanco, y yo ya convertido a Cristo, yo veía hombres de todas las nacionalidades y de todas las edades comiendo con las mentadas escort o
pagaban mujeres de compañía, mujeres jóvenes. Entonces, aquí el apóstol nos dice que nosotros vivamos como es digno, como es un sinónimo de excelencia, de integridad, que debemos de comportarnos dignamente cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos solos, no solamente cuando estamos ante los hermanos, o no solamente cuando alguien te ve. Mi pregunta es, tú como cristiano, como creyente, ¿qué haces en tu vida si vives como es digno? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué oyes cuando nadie te ve? ¿Qué ves cuando nadie te ve? Aún, ¿qué hablas o qué piensas cuando nadie te ve? ¿Eres digno del Evangelio que habla aquí? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Ahora, aquí estamos hablando únicamente de cómo es el sinónimo o la definición de cómo es digno. Pero ahora vamos a ver lo que es dignos del Evangelio. Aquí hay la nueva traducción viviente. Habla de cómo es digno como una ciudadanía celestial. Dice que debemos de vivir como ciudadanos del cielo en esta tierra. Cuando una persona es nacional de un país y adquiere una nacionalidad, por ejemplo, de cualquier país, hablemos de México, que tienes un país, el Estado te reconoce y hasta te reclama como su nacional y te protege y protege tus derechos y te reconoce y te da ciertos derechos, también ciertas obligaciones. Imagínese que usted tuviera, espiritualmente lo tiene, pero si físicamente usted tuviera la posibilidad de poseer un pasaporte y que lo acreditara usted con una ciudadanía, con una nacionalidad celestial. ¿Se imagina la gran responsabilidad que es eso? De vivir y de ser un ejemplo y que todo el mundo lo vea y que usted se presente con esa ciudadanía celestial. Que si vives como ciudadano del cielo, es posible que toda la gente que te vea, no solamente te vea a ti como persona, sino que vea el Evangelio de Cristo en ti, vea a la iglesia de Cristo en ti, vea al mismo Cristo en ti. No sé si le ha pasado cuando usted ve, antes de que se convirtiera, no sé si tuvo la posibilidad de ver a una persona que aún sin hablar o en la manera de comportarse, usted decía, él tiene algo diferente, él es diferente. Decía mi esposa cuando una amiga de ella se había convertido a Cristo, el Señor la había rescatado y decía, yo quiero de eso que ella tiene. Y a veces no necesita otra cosa más que verlos, cómo hablan, cómo piensan, cómo actúan. Y que usted sea verdaderamente un ciudadano de Cristo, un ciudadano celestial, y que la gente, le digo, pueda ver que efectivamente usted es un verdadero creyente y que la gente anhele lo que usted tiene. Ojalá que esta iglesia bíblica Zacatecas viva de esa manera, piense de esa manera y hable de esa manera. En Filipenses, versículo 27, dice, segundo párrafo, para que yo, o sea que vaya a verlos, o que yo esté ausente, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? Oiga
oiga de vosotros. O sea, yo quiero que si estoy con ustedes o si estoy lejos de ustedes, yo quiero oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Que vivan conforme a ese evangelio del que ya estamos hablando, el evangelio de Cristo. Pablo, si usted ve desde el versículo 12 de Filipenses 1, dice: para mí el vivir es Cristo, y habla ahí de todo lo que el apóstol Pablo desde el versículo 12 hasta el versículo 26 ha venido hablando de él. Pero ahora Pablo se enfoca en los filipenses. Ahora dice, como diciendo: yo ya hablé de mí, ahora voy con ustedes. Yo ya les di mi ejemplo, ahora vamos a hablar de ustedes. Y Pablo se enfoca en eso y les dice: vivan como es digno del evangelio, compórtense de una manera armoniosa con la fe del evangelio, caminen, vivan, anden conforme al evangelio que los salvó. Ahora, ¿qué es el evangelio? Porque aquí nos habla de que nos comportemos como es digno del evangelio de Cristo. Hay muchas definiciones, usted puede tener la propia, pero le voy a decir una muy corta. Dice: es el mensaje, el evangelio, es el mensaje que nos anuncia la salvación que Dios ha provisto gratuitamente en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo insiste: y vivan conforme al evangelio, a la altura del evangelio, por la fe del evangelio, pero ese evangelio también demanda obediencia. Dios en el evangelio es, en un acto de misericordia y de infinito amor, no decide no condenar, sino perdonar, redimir a la humanidad, a esa humanidad que se rebeló contra Él y que le dio la espalda, y que le dio la espalda por cosas creadas, las cosas creadas de este mundo. Si no me creen, esto que le digo, que la humanidad le da la espalda a Jesús por las cosas creadas de este mundo. Los que tuvimos la posibilidad de acompañar a los hermanos a evangelizar al jardín, no me dejarán mentir que en cuanto les habla a usted de Dios, de la palabra de Dios, todo el mundo se esparce. ¿Sí? Y el payaso que está a un lado y que dice groserías y que infla globos y que no pasa de ahí, tiene más foro que un predicador. Entonces, en México, como en los Estados Unidos, hay una campaña, por ejemplo, allá adoran más las cosas creadas de este mundo, adoran más lo místico, lo misterioso. No se diga la adoración al Halloween. No se imaginan las campañas que hay en los Estados Unidos cuando se acercan esto del día de Halloween, todo lo que se vende, la mercadotecnia, las máscaras, todo lo que de brujas, de zombies. Ahora viene lo de los zombies, y todo eso también pasa en México. En México, usted se fija cuánta concurrencia hay el día que hacen un desfile de muertos aquí en Guadalupe, y se vuelca el pueblo en ir a presenciar demonios, brujas, diablos. ¿No le ha dado esta humanidad, no le ha dado la espalda a Dios? No cambia esas cosas creadas por Él. Después de hablar de este acto de misericordia y de infinito amor, le digo que Dios decide no condenarnos, sino redimirnos, rescatarnos. El apóstol Pablo dice: pero esto demanda un sacrificio, demanda una conducta, demanda que tengas un carácter firme
y que te comportes como es digno, como un creyente. Qué lástima que ahora tengamos que ponerle el adjetivo creyente verdadero, porque creyente o se cree o no se cree. No tienes que decir, es que yo soy creyente verdadero. No, o eres creyente o no lo eres. Qué lástima que es que hoy en día muchos dicen, yo soy creyente, porque en una ocasión asistí a un culto, a un evento donde me dijeron que pasara al frente y que levantara mi mano y que repitiera una oración, y ya me dijeron que soy salvo y que mi libro ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Hermano, si no naciste de nuevo, no importa que hayas pasado en ese lugar y que hayas levantado tu mano, pero si tu corazón no ha cambiado, si no naciste, sigues muerto en tus delitos y pecados. Si tu vida no ha cambiado en nada, preocúpate. El nuevo nacimiento del que habla la Biblia es un verdadero milagro de Dios. O sea, es un verdadero milagro de Dios que transforma vidas, que cambia todo. Es una metamorfosis espiritual. Cambia tu corazón de piedra y pone un corazón nuevo. Te da una nueva vida. Es más, te cambia los ojos. Ya no, ahora ves lo que antes no veías. Es un milagro que sucede en el corazón del pecador. No es levantar la mano, no es hacer una oración, es algo, una metamorfosis, como ya lo dije, espiritual en la vida del creyente. Como ya lo dije, tú pudiste levantar la mano y repetir una oración y seguir siendo la misma persona muerta en delitos y pecados, pero cuando eres un nuevo creyente, algo cambió en ti. Ahora amas como yo. Cuando antes de convertirme a Cristo, yo trabajaba de noche y llegaba a mi casa para tratar de dormir de día, y mi esposa habría sido recién salvada por Cristo, y ella estaba en su primer amor y todo el día ponía alabanzas, y luego una muchachita que le ayudaba ahí en la casa y que vivía ahí mismo en la casa también estaba recién convertida, y seguía la otra y todo el día eran alabanzas y alabanzas y alabanzas, y yo lo odiaba, te lo digo de verdad. Yo lo que quería era dormir, descansar, y el estéreo todo el día sonaban las alabanzas. Y ahorita me gozo, acabo de pasar el tiempo de alabanza y de adoración, y yo me gozo, mi corazón está dispuesto a alabar. Algo cambió en mí, hubo una metamorfosis espiritual en mi vida. Saulo de Tarso, cuando perseguía a los cristianos, camino a Damasco, Dios lo tumba del caballo, lo deja ciego, y todo lo que odiaba, ahora lo ama. Si eso pasó en tu vida, estamos hablando de que eres un creyente. Como lo he dicho ya muchas veces, ¿qué haces cuando estás solo, cuando estás en tu casa? ¿Qué canciones oyes? ¿Qué ves? ¿Cómo piensas? ¿Cómo está tu corazón? Pablo en estos versículos 27 y 28 se enfoca en tres actitudes para vivir como es digno. Dice, número uno, estad firmes. Número 2, batallando juntos. Y número 3, sin miedos. Firmes. ¿Qué quiere decir firmes? Que estemos en un mismo espíritu, en una misma alma, permanecer firmes en actitud constante. Firmes es una forma de vida. Mire, vamos a los versículos, por favor, vamos a Gálatas 5:1.
¿Ya está ahí, hermano? Ok, vamos a leer. Dice, estad pues, ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así que firmes en el Señor, amados. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad ¿qué? Firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por obra o por sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Efesios 6:11. Betty, dígalo, hermana, adelante. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Tal vez usted se pueda preguntar, ¿y por qué debo estar firmes? ¿Sí? Ahora veamos lo que dice la primera de Pedro 5, versículo 8 y 9. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid otra vez firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Yo le pregunto, si usted saliendo de su casa estuviera un león, así literal, físicamente, un león salvaje, yo me pregunto, ¿usted qué haría? ¿Saldría? No se pondría, yo me pondría una armadura como en la Edad Media, ¿no? Y tal vez, y si no me quedara otra y que tuviera que salir, pues yo salía con una armadura. Pues aquí Dios dice, el diablo es un enemigo incansable. Es incansable el diablo. El diablo, todos los que conocen estos versículos, solo viene ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Así, de esta misma firmeza también, yo le puedo poner un ejemplo. En las costas, a veces cuando llegan los huracanes, las palmeras, literalmente cuando llegan esos vientos de más de 100 kilómetros por hora, literalmente las doblan a muchas de esas palmeras, casi tocan el suelo con la copa de la palmera, pero una vez que ha cesado el viento, se vuelve a erguir y se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque tiene una raíz frondosa, porque tiene una cimentación buena en la tierra, una cimentación fuerte y profunda. Así también debe ser la vida del cristiano. Pero esa fortaleza, esa cimentación firme, esa profundidad, ¿de dónde viene? Pues viene de su oración, viene de su comunión con los hermanos, viene de la lectura en la palabra, viene de que usted se comporte dignamente, viene de que usted esté firme, arraigado, o sea, bien arraigado en ese evangelio de Cristo del que ya hemos hablado. Amén, hermanos. Dice el mismo
Dice en el versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En el último párrafo ahí del versículo 27, combatiendo. Combatiendo unánimes, hay varias definiciones. Dice, puede ser en un mismo espíritu, en un mismo aliento vital. Significa peleando juntos y sin miedos, con personas que están a tu lado. ¿Sí? En la carta a los Filipenses, Pablo hace una llamada de atención, ¿se acuerda? A Evodia y a Sintique. Es más, vamos a verlo. Vamos a Filipenses 4:2. Sí, Filipenses 4:2. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí hubo, al parecer, un pequeño conflicto entre Evodia y Sintique, que ellas habían fundado, bueno, junto con Pablo habían caminado hombro a hombro con él en Filipo, y ellas habían tenido al parecer un conflicto, tal vez fue un conflicto doctrinal pequeño o un conflicto de celo ahí entre hermanas, pero el apóstol Pablo les dice y les llama la atención. Ruego a Evodia y a Sintique que sean en un mismo sentir en el Señor. Ellas, según dice la Escritura, ya eran dos personas creyentes, pero habían tenido un pequeño conflicto entre ellas en la misma iglesia de Filipo. Y Pablo las exhorta, pero algo así como una exhortación, pero también como una llamada de atención a efecto de que dejen esas pequeñeces y que trabajen y que combatan unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo aliento vital, que significa pelear, que pelearan juntas, porque el enemigo de nuestras almas puede utilizar cualquier pretexto para sembrar una discordia o una discusión en una iglesia mística, en una iglesia local. Entonces, Pablo les dice, no, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Tal vez aquí o en otra congregación exista un pequeño controversia en cuanto a doctrina en algunas cosas. Haya un celo, pero el apóstol Pablo también los exhorta a que dejemos esas pequeñeces, porque Satanás va a utilizar eso para destruir, puede utilizar eso para destruir una congregación. Entonces, unánimes, juntos, lado a lado, hombro con hombro, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Si eres un creyente, ya no quiero decir verdadero, si eres un creyente, un nacido de nuevo, la Escritura dice que eres un soldado de Cristo y que tienes una batalla espiritual, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de las regiones celestes. El apóstol Pablo llama a la unidad en todas sus cartas, que del apóstol Pablo a los corintios, a los filipenses, a los gálatas. ¿Qué les dice? Enfatiza el apóstol Pablo en esta unidad y les dice, perdonar los unos, usted dígamelo, hermano, a los otros, soportando unos a los otros, ser compasivos unos. Claro que el apóstol Pablo en todas sus cartas enfatiza en esta unidad. Sopórtense, aguántense, perdónense. Yo no entiendo, por ejemplo, a muchos hermanos que se quedan en casa diciendo, yo solo puedo, yo solo me pongo a estudiar, yo no necesito de los hermanos,
yo aquí con la computadora, o yo saco mis propias predicaciones, yo aquí hago mi alabanza. Cuando el apóstol Pablo dice, no dejen de, dice que enfatiza en esta unidad, y la escritura dice que no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre o tienen por costumbre. Debe de ser, ya lo dije muchas veces, debe de ser integrante de ese cuerpo viviente. ¿Se acuerdan? Yo me viene a la mente como los cardúmenes esos que hay en el océano y que parecen un solo cuerpo, que al unísono, a cualquier movimiento todos se mueven para un lado y luego para el otro, y muchos depredadores creen que es un solo cuerpo cuando son cientos o miles de peces. Yo así veo a la iglesia, todos moviéndose para un mismo lado, todos moviéndose al unísono, como ese cuerpo viviente que es la iglesia. Esa iglesia vibrante de la que hablaba el apóstol Pablo en la iglesia de Filipos. En 2 de Timoteo 2:25, si quieren no lo busque, dice, habla de un buen soldado de Cristo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia en que Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, dice, como un buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Cuando usted evangeliza, literalmente, cuando usted va al jardín o cuando le predica a alguien y que está evangelizando, literalmente usted es un soldado de Jesucristo y está en una batalla y en una guerra espiritual, como si le estuviera diciendo a Satanás, ¿sabes qué? A él yo le voy a predicar, y si Dios le place y lo va a salvar y tiene esa salvación en él, no te lo vas a llevar. Cuando usted llega a este lugar y prepara las sillas, las mesas, o barre los baños, o trapea, literalmente está en esa misma guerra espiritual, en ese cuerpo de Cristo, en esa iglesia viviente de la que le he estado hablando. Pongo por ejemplo la cena que acaba de pasar, que hicieron la cena del amor, que vino mucha gente que no conoce del evangelio, pero ve esa unidad en los hermanos, ve que se predica la palabra y dicen, yo nunca había estado en un lugar así, y algo siento en mí, creo que tengo necesidad de saber y de conocer esto que ustedes practican. Quiero vivir lo que ustedes viven, quiero aprender lo que ustedes aprenden, quiero escuchar lo que ustedes escuchan. Hermano, ¿la gente ve algo diferente en ti? Eso también es una guerra espiritual. Desde el momento, le digo, que usted se levante, que pues dispone su corazón para barrer, para trapear, usted es parte de ese cuerpo. El ejército, así hablando físicamente, el ejército mexicano literalmente tiene muchas armas. Tiene infantería, caballería, artillería, ingenieros, cada quien hace una cosa. Así también el cuerpo de Cristo, cada quien hace una cosa y tiene una función vital, y no menos importante. Lo mismo es pararse aquí y predicar el evangelio, que lo mismo es acomodar sillas. Ojalá que así lo entienda, hermano. Y se necesita de usted hasta para sacar los papeles del baño. O sea, todo es vital aquí. Ojalá que entendamos esa luchar cuerpo a cuerpo, hombro a hombro, contra esa guerra espiritual que tenemos en contra del enemigo de Dios, y por ende que se convierte en enemigo suyo. Amén, hermanos. Bueno, vamos al versículo 28. En nada intimidados. Vivir el evangelio. Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En el camino muchos se van a quedar por falta de valor. Claro que se necesita valor para vivir en este mundo
que está literalmente muerto en sus delitos y pecados. No es fácil, por ejemplo, para los jóvenes llegar al matrimonio vírgenes, tanto hombres como mujeres. Estamos siendo por medio de la televisión o los medios, lo que decía ahorita Josué, esos medios, ¿cómo se llaman? De redes sociales, invadidos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en una sociedad cada vez más contaminada, una sociedad cada vez sin menos valores. Y a veces para los jóvenes no es fácil mantenerse célibes, mantenerse íntegros como es digno. Se necesita cierto valor para lograr eso. Y le digo, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero el temor no viene de Dios, hermano. Si Dios, usted ya ha creído, usted es un nuevo creyente, Dios ha puesto esa eternidad en usted. Y ya, como ya hablamos, ya hubo esa metamorfosis espiritual en usted para cambiar y resistir y ser valientes y no oír lo que no debo de oír y no hacer lo que no debo de hacer. Y le digo, no es exclusivo de los hombres, ni de las mujeres, ni de los niños, es para todos. Todo mundo tiene esa lucha y a todo mundo se le requiere ese mismo valor. Me gusta mucho un canto que compuso Martín Lutero, que dice: Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Castillo fuerte es tu Dios? ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Lo leen, hermanos, por favor? Cuando estén listos me dicen. Sí, adelante, 1, 2, 3. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, pero entendido que los enseñanzas al pueblo y hacían en Jesús a la resurrección de los muertos, y les estaban hablando y los deben agarrarse al día siguiente, porque le agradaban. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ok, se convirtieron en ese día 5,000 varones. Nada más se contaba, ¿se acuerdan? A los varones de cada familia. Entonces, no sé qué número, me imagino. Imagínense cuántos se convirtieron en aquel día con la predicación. Vamos a ver en ese mismo capítulo 4, ahora versículo del 17 al 18. Es 4, 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amaneceres para que no haya delante ahora alguno heredero de este hombre, llamándolos se les podrá de ninguna manera hablar y enseñarse en el nombre de Jesús. Así es, hermanos. Entonces dice, en nada intimidados. Aquí en el versículo 18 dice, y los llamaron, les intimidaron. O sea, a los apóstoles los quisieron intimidar para que no hablaran, para que no hablasen de Jesús. Pero imagínense si ellos hubieran callado. Acá dice que solamente en un día se convirtieron 5,000. Entonces, por eso aquí Filipenses nos exhorta y nos dice, en nada intimidados. En nada intimidados. Usted siga predicando el Evangelio de Cristo. Y si su familia no le deja de hablar, o si su jefe lo corre porque usted es cristiano, o yo no sé por lo que pase usted, hermano, pero en nada debe de estar intimidado y debe de seguir predicando el Evangelio de Cristo. Le decían a Pablo y a los cristianos, si tú pones tu fe en Cristo,
les decían, vas a causar que los dioses de esa comunidad romana traigan maldición a la vida. Muchas veces cuando el Señor me rescató, yo le predicaba a un ex compañero de trabajo y él participaba en las morismas estas que hacen acá en Bracho. Y yo le decía, yo le hablaba del evangelio y me decía, no, ¿sabes qué? Es que yo no puedo creer lo que tú crees porque yo tengo un compromiso allá con San Juan allá y luego ellos están intimidados, dicen, porque si yo dejo de participar en esto, muchos que se han salido de la morisma han muerto. Y dice, eso era lo que ellos creen. Y lo mismo te pueden decir a usted, es que yo no puedo dejar a tal santo o a tal ídolo o a tal, porque puede venir maldición sobre tu vida. Pero acá nos dice, nada de estar intimidados. Te digo, tu familia te puede dejar de hablar porque tú ya no hablas en doble sentido, o ya no te invitan literalmente a sus fiestas. O tu jefe, te digo, te corre porque ya no participas en la corrupción que hay en muchas partes. Porque ya vino algo diferente a tu vida. Dice, te amenazan si dejas a tal ídolo, esto te puede pasar. Pero para nosotros, para ellos esa salvación es perdición. Pero para nosotros esta salvación es de Dios, es Dios. En el versículo 29 dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo le dice, les es concedido creer. Yo creo que ya todo el mundo se sabe aquí Juan 3:16, es muy utilizado para evangelizar. ¿Cómo dice? ¿Se lo sabe de memoria? Dios le concedió creer. Y le digo, cuando usted cree, Dios ha puesto ya y que ha sido redimido y sacado de esas tinieblas a su luz admirable, Dios le da esa eternidad al momento de que usted cree, pone esa eternidad en usted. Pero para seguir fortaleciendo el creer, hay que seguir leyendo las Escrituras. No puede dejar de orar. Debe de seguir saliendo a evangelizar. Ahora, debe de seguir trabajando para ver esas vidas transformadas de esa gente que se encuentra perdida. Usted debe, a lo mejor se fortalece eso en lo que usted y en quien ha creído, se fortalece cuando usted ve las vidas transformadas de ellos a través del Evangelio de Cristo. Digo, no debe de dejar de congregarse, debe seguir sirviendo en un ministerio, seguir siendo otra vez parte de ese cuerpo viviente, de esa iglesia de Jesucristo, hermanos caros de verdad, porque fueron comprados por sangre de Cristo. Usted es un hermano caro. Y qué lástima que se diluya ahora tanto el Evangelio. Y que aún en los creyentes no venga esa convicción de ese sacrificio, de ese amor que tuvo Jesucristo para esta humanidad. Entonces no solo les ha sido, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. Cuando has creído, vas a padecer. Dice padecer, sufrir, aguantar, soportar. Pero sin embargo dice, puedes tener gozo en medio de la aflicción. Dios, cuando has creído, te va a dar el privilegio de padecer el Evangelio de Cristo. ¿Se acuerda de Pablo y Silas? En Hechos 16:25, ellos estaban presos en Filipo. Dice que tenían los pies a un cepo romano. Un cepo romano es una tabla con dos agujeros un poquito más a nivel del piso, unos 15-20 centímetros arriba, donde literalmente ellos les ponían los pies, metían los pies en esos dos agujeros de esos dos tablones
Pero más que estar presos, esto era un instrumento de tortura. O sea, era muy incómodo para el que estaba ahí preso, no solo estar preso, sino todos los días, día y noche estaban siendo torturados, porque ese era un instrumento de tortura. Los romanos eran especialistas en ese tiempo en torturar a sus adversarios, a sus presos. ¿Sí? Pero sin embargo, Pablo y Silas oraban y alababan en Filipo, estando ahí en esa prisión. Ese es un ejemplo para nosotros, que aún en medio de la tribulación nosotros podamos tener gozo en medio de la aflicción. Amén, hermanos. En Mateo 16:24, Jesús, que les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, dicen: no, el que tiene un esposo borracho o un hijo drogadicto, es que esa es mi cruz. No, esa no es su cruz. No, de verdad eso no es su cruz. Y mucha gente así lo dice. No, es que esta cruz me tocó. Este marido me salió borracho, este hijo me salió drogadicto, esa cruz me tocó. No, hermano, están mal enseñados, no saben lo que es el sacrificio de Cristo. Ahora ya no se predica la autonegación, sino todo lo contrario. Ahora te dicen: pare de sufrir, despierta al campeón que llevas dentro. Es más, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Y ahí tienes a muchos hermanos poniendo los pies arriba de los carros nuevos. Este carro es mío. Totalmente fuera de contexto. No se predica la autonegación. Cuando debemos, o la declaración positiva, están mal, hermanos. Sino cuando si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es cuando estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando se cruza tu voluntad y el mandato de Dios, la voluntad de Dios, y tú dices: Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Ya no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Se haga tu perfecta y bendita voluntad. Eso es tomar la cruz. ¿Se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Sí. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba padeciendo? Que así es, que pase de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad perfecta y no la mía. Eso es tomar tu cruz. Cuando cedes todos tus pensamientos, toda tu voluntad, todos tus deseos a la voluntad de Cristo. Eso es tomar tu cruz. En el huerto de Getsemaní, ya lo dijo la hermana: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tú la tuya, tu perfecta voluntad. Eso es tomar la cruz. Pablo en el versículo 30 les explica a los filipenses y les dicen: miren que yo he padecido persecución, cárcel, tortura en el cepo romano, y ustedes también pueden pasar por eso. Pero no lo está diciendo como una manera de amenaza. Pablo les está diciendo: es un privilegio el sufrimiento de Cristo. Sí. ¿Qué importa que pasemos por esto? ¿Qué importa? Yo no sé quién sea tu opositor. Tal vez en el trabajo, porque aquí la Biblia no nos dice quién era el opositor. Pero yo no sé quién sea tu opositor, tu familia, tus pensamientos, tu música, tu celular. Yo no sé quién es tu opositor. Pero Pablo les dice: pero es un privilegio el sufrimiento y persecución por causa de Cristo, porque esto es parte de la vida cristiana. Nada de que pare de sufrir, ¿eh? De verdad. Nada de que saca ese campeón que hay adentro de ti, tú puedes. Hay mucho humanismo y mucha humanismo en las iglesias ahora. Mucha metafísica.
Cuando aquí el Evangelio nos enseña, nos dice otra cosa. Dice, vas a creer, pero vas a padecer el Evangelio de Cristo. Ahora que fuimos a evangelizar, el hermano Humberto y yo estuvimos hablando con un varón que literalmente se enojó. No nos dijo una grosería ahí porque poco faltó. Pero le digo una cosa, cuando tú tienes oposición al predicar el Evangelio de Cristo, esto es como un hecho de que ellos están perdidos y que tú has sido salvo. Cuando tú le predicas a alguien y se enoja y lo confrontas, el Evangelio te confronta. Y si tienes oposición, pues gloria a Dios, porque es una señal que tú has sido salvo y que si ellos siguen muertos en sus delitos y pecados. Ojalá que así lo vea cada que usted predique que usted es rechazado. Usted tiene ese privilegio de haber sido salvo, de haber sido redimido. Y no por eso deje de seguir orando y predicándole a las personas. Sígalo haciendo. Pero esa es una señal de que usted ha sido salvado. Por último, veamos, bueno, yo traigo una versión de las buenas nuevas de lo que se refiere al versículo 29 y 30. Es una versión, se llama las buenas nuevas. El apóstol Pablo aquí nos dice, no tengas miedo de vuestros enemigos, sed siempre valientes, y esto les demostrará que siempre van a perder, que vosotros van a ganar, ustedes van a ganar, porque Dios es quien nos da la victoria. Pues a vosotros se os ha concedido el privilegio de servir a Cristo, no solo de creer en Él, sino también padecer por Él. Podéis tomar parte ahora conmigo en la batalla, dice el apóstol Pablo. En la misma batalla que me viste peleando en el pasado, y según oís que la estoy peleando todavía. La verdad que cuando estuve estudiando y preparando este tema, hermanos, obviamente el primer ministrado en la palabra es uno cuando uno se pone a estudiar esto. Es una carta hermosa de Pablo a los Filipenses. Ojalá que Dios haya hablado a tu vida con este mensaje. Sí. Oremos, hermanos.